por encima de no sé cuántos alzamientos, porque desde Pérez Jiménez hasta nuestros días, incluido Chávez y Carmona, vaya que hay referencias de intentonas militares. La última, la que acaba de aparecer de Leopoldo López y Julio Borges. Pero la democracia ha soportado todo eso. Sin embargo, aparece el fenómeno Chávez, que aparece en una intentona militar, pero que logra una sintonía con los sectores más desposeídos, los convierte en protagonistas de su discurso y gana por vía electoral las elecciones, pero montado en una crítica a la democracia. Bueno, es que el 4 de febrero del 92 y toda esa crisis de ese año fue una recurrencia golpista que venimos arrastrando por lo menos desde el derrocamiento de José María Vargas en 1935. Sí. Eso es una cosa que se repite otra vez. Es la misma historia. O sea, lo que pasó con Vargas, por mencionar uno, en el siglo XIX, con Gallegos, el 24 de noviembre del 48, bueno, fue el 92. O sea, nosotros tenemos un culto, no a lo militar, al militarismo. Yo quiero conectar eso con lo que decía en la parte anterior Rafael Arraiz, porque el caso de Wolfgang Larrazábal, y mencionaba fuera del aire, comparándolo también con el general López Contreras, es que ellos son ejemplos, y no son los únicos, podemos tener otros ejemplos, de militares venezolanos que fueron más civilistas que muchos civiles, una gran cantidad de civiles. O sea, el militarismo en Venezuela ha tenido fuerza más bien entre los civiles, no entre los militares, paradójicamente. Y Wolfgang Larrazábal y el general López Contreras son un ejemplo de eso. Sin Wolfgang Larrazábal no hubiera ocurrido lo que ocurrió en el año 58, porque que finalmente convoca a los partidos. A Medina, que era más buena gente. Bueno, también puedo mencionar a General Medina, que es una continuación, un desarrollo de lo que había empezado López Contreras, porque el que desmonta el gomecismo, el que empieza a desmontar el gomecismo y empieza a institucionalizar el país es López Contreras, con un gran mérito. López Contreras nunca había vivido en democracia, siempre estuvo bajo el mando primero de Castro y después de Gómez. No, es que no había democracia aquí, eso, ni siquiera estaba en el discurso. Sí, hay un detalle interesante en relación con Chávez. Recordemos que Chávez sale de la cárcel el año 94, 2 años después del golpe. Sí, correcto. Tiene 4% en las encuestas y se pasa el año 94, 95, 96 completo, con 4% en las encuestas, sin crecimiento electoral, porque está en una campaña contra las elecciones democráticas. Incluso se pelea con Francisco Arias Cárdenas, que va de candidato a la gobernación del Zulia con el respaldo de la causa R. Hay un momento en la historia en que Luis Miquilena convence a Hugo Chávez y José Vicente Rangel convencen de que es la vía electoral. Que es la vía electoral. Y si ellos no hubiesen convencido a Chávez de eso, Chávez hubiese podido quedar como uno de esos personajes prácticamente folclóricos que no alcanzó el poder por no haber seguido el camino electoral. De modo que, por una parte, nosotros tenemos un espíritu autoritario muy acendrado, como bien lo señala Pedro y tú, pero también tenemos un espíritu democrático. A los venezolanos nos gustan las elecciones. Y hay una línea democrática desde la fundación de la República. Y lo que es curioso es que muchas veces esa línea democrática la han defendido los militares. Sí. El caso del general Páez es increíble. El general Páez restituye a Vargas en el poder y lejos de quedarse él con el poder, le entrega la presidencia de la República a Vargas. Además hay un antecedente, porque la Constitución del año 30, de 1830 establecía un periodo para el presidente de 4 años y no se podía reelegir de manera inmediata. Sí. Y el candidato de general Páez es general Zulep. Lo que pasa es que el partido militar se divide en el Congreso y por eso llega Vargas. Con el apoyo de los comerciantes de Caracas. De los comerciantes de Caracas y de algunos académicos y abogados. Sí. Y el general Páez reconoce eso y le entrega el gobierno. Le entrega el gobierno a su adversario. Así es. Mira, hay una anécdota que yo creo que define al país. Sí. Yo lo he venido diciendo. Hay en las redes un video de Jorge Olavarría con José Ignacio Cabruja, Manuel Caballero y Herrera Luque, que habla sobre el venezolano. ¿Quién es el venezolano? Cabruja lo había estudiado mucho para las novelas. Sí. Hizo Gómez. Y definía el venezolano, él por lo menos decía una cosa, que tanto Pérez Jiménez como Gómez, como los Adeco ganaron, fueron maltratados de lo que representaron en la historia. Porque Pérez Jiménez no solo el gran constructor,
no era un troglodita, Pérez Jiménez, tenía una visión de país y un discurso. Y Gómez es el constructor del Estado venezolano. ¿Y Gómez cómo construye el Estado venezolano? Bueno, agarra y a las Fuerzas Armadas le mete tanques, educación, aviones, la moderniza y con esa estructura acaba con los caudillos. Que los caudillos son la expresión de un país que todavía es así, que tiene más habilidades para la pelea, para entender la política como disputa que como acuerdo. Este es un país complejo. Fíjate que cuando se le alza Monagas a Páez, Páez manda a Santiago Mariño a que converse con Monagas. Y Mariño se voltea. Se voltea y se le cuadra y tumban a Páez. Este es un país que Bolívar, la gran figura, no murió con una camisa prestada, eso es un símil, pero la gran Colombia... No, eso fracasó. Y él muere en el fracaso. Sí. Fracasó en sus manos. Su sueño no lo mata Páez. No, para nada. Porque para a Sucre no lo mató Páez. Y Santander, que es el gran destructor de la gran Colombia, no era hermano de Páez. Bueno, pero la cuestión es, Kiko, que volviendo al punto por el que nos invitaste, nos convocaste, es que el 23 de enero del 58 se abrió un periodo, que es el periodo más largo de paz, de estabilidad, de libertad, de progreso social, de movilidad social que ha tenido este país desde que nos separamos de España. O sea, incomparable. Sí, claro. Es un milagro. Hay que acuñar algo, Pedro. Ajá. Es el crecimiento de la producción petrolera. A eso pasa por el petróleo. Porque ese es un debate que no se ha dado. Claro. Qué bueno que mencionas eso, pues es un debate que no se ha dado. O sea, ¿por qué fracasó? ¿Por qué al final el proyecto democrático trastabilló y pasó lo que pasó? Y tiene que ver con el pensamiento petrolero de Venezuela. Es un tema al que no le hemos querido o no se le ha entrado, pero verdad es ciertamente el desarrollo espectacular que tuvo Venezuela en el siglo XX, uno de los países que más creció, que se transformó de manera más rápida, se vio precisamente lo que motorizó eso fue la inversión privada extranjera en el sector petrolero. Sin eso, hay un dato que se nos olvida, pero la Venezuela en los años 50, en los años 60, era el tercer productor mundial de petróleo y el primer exportador. Es decir, éramos a 3 millones, 3 millones 500. Éramos lo que hoy en día es Arabia Saudita. Parece mentira. Mira, vamos al corte. Pero Tan rápido. Sí, bueno, ya regresamos, ya va. Pero acuérdense que esta cosa que pasa con el dólar se le apareció a Venezuela un día llamado el Viernes Negro. ¿Cuándo regresemos?